abordaje de la neuropatía periférica, cómo progresar el diagnóstico desde la clínica. Recordemos que la neuropatía periférica es probablemente uno de los retos más importantes que tenemos en el diagnóstico y tratamiento dentro de la neurología, particularmente en la atención de los pacientes con afección al sistema nervioso periférico. Es además un número importante de enfermedades que están claramente vinculadas a este padecimiento. A veces es un padecimiento primario en el sistema nervioso periférico y en otras ocasiones es un blanco a partir de un proceso que es más sistémico. En este tenor vamos a intentar, dado lo amplio que es el tema, es comenzar con un abordaje clínico y discutir lo que consideramos son de los modelos propios en sistema nervioso periférico que corresponderían a las neuropatías inmunomediadas. Entonces, daremos comienzo a esta situación. Y lo primero que debemos de entender en este modelo de enfermedad es que los síntomas que se presentan en el paciente generalmente van a ser sobre el orden motor y sobre el orden sensitivo. Y en este sentido es muy importante reconocer que existen diferentes topografías y por lo tanto características a partir de las cuales diremos probablemente estos síntomas se explique en un origen, ya sea a nivel del músculo, a nivel de la placa, a nivel de la motoneurona, y es lo que tenemos en general. Aquí lo que tratamos de ilustrar en esta diapositiva es mostrar esencialmente cuáles son los blancos que pueden hacer llegar al paciente a un cuadro de debilidad de orden periférico. Entonces, la primera son las llamadas neuronopatías. Las neuronopatías es un padecimiento muy característico donde el modelo de enfermedad se asienta a nivel de las astas ventrales en la médula espinal. Esto es entonces el soma de la neurona motora. Por lo tanto, enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica sería una imprecisión médica decir que son neuropatías. Cuando el problema se encuentra en el soma de la neurona, es llamada neuronopatías. Cuando la afección está a lo largo, o topográficamente la logramos evidenciar a lo largo del trayecto del nervio, eso es una neuropatía. Entonces, hay que diferenciar estos dos conceptos, neuronopatías y neuropatías. Otras, por ejemplo, ya prácticamente erradicada, la poliomielitis es otro modelo de enfermedad exclusiva del soma de la neurona, por lo tanto, unas neuronopatías. El otro lugar donde puede haber el paciente presentar, entre comillas, una debilidad, pero en realidad lo que tiene es una clara afección de la sensibilidad. Y en la mecánica de la marcha, la sensibilidad participa de una manera importante para guardar la estabilidad. Cuando los pacientes tienen una anormalidad en la sensibilidad tan gruesa que lleva a alteraciones en la propiocepción, el paciente es inestable para caminar y muchas veces esta inestabilidad ellos la refieren como debilidad, que es otro dato que a lo largo de esta presentación vamos a intentarlo definir desde la clínica. Regresando al concepto entonces de ganglionopatías, aquí el problema principal está a nivel del soma, pero de la neurona sensitiva, no de la neurona motora. Neurona motora, neuronopatía. Y tendemos a hablar de ganglionopatías cuando el problema está en el soma de la neurona sensitiva y por lo tanto en la raíz del ganglio dorsal. Esto es de particular relevancia porque cómo aprendemos a diferenciar lo que es una ganglionopatía de una neuropatía sensitiva, por ejemplo. Y es que en las neuropatías sensitivas lo que vamos obteniendo es una pérdida gradual de las diferentes modalidades de sensibilidad. Comenzamos, por ejemplo, entonces, por una alteración en la pequeña fibra, luego nos movemos
a una alteración en la sensibilidad superficial y posteriormente a la profunda. En el caso de la ganglionopatía, como el problema está en el soma, entonces la alteración de la sensibilidad tanto superficial como profunda y por lo tanto la combinada ocurre de manera simultánea o casi simultánea. Y esa es prácticamente uno de los datos que es muy revelador de cómo diferenciar una ganglionopatía de los procesos como son las neuropatías. Por ejemplo, en algunos de estos pacientes, si nos damos cuenta en la mecánica de marcha de estos pacientes, lo que tenemos es, en el paciente, si ustedes se dan cuenta, vamos a bajar el por acá. La columna. Y en algunas ocasiones, dado de que no sería anormal encontrar hernias a esa edad, en ese momento algunos pacientes incluso son operados, pensando de que esta sintomatología es expresada por el canal lumbar estrecho, por las hernias que presenta el paciente. Pero si nos damos cuenta aquí, es un paciente con una marcha que llamamos nosotros entubada. Pero el problema es claramente de la cintura hacia abajo. En el siguiente video, lo que podemos observar es que aquí el problema es mucho más severo que en el paciente previamente mostrado. Observen cómo el paciente tiene esta postura de marcha entubada, pero si se dan cuenta, además de los datos que se observa en los miembros pélvicos, observen cómo va con los miembros superiores en semiflexión. De hecho, cuando gira el paciente, se van a dar cuenta que además el tronco, observen, está en anteroversión. Aquí el paciente además no se queja de síntomas sensitivos y tiene las alteraciones propias de la neurona motora superior. Esta es una condición médica extraordinariamente rara en la práctica clínica que conocemos como esclerosis lateral primaria, no esclerosis lateral amiotrófica, porque en la amiotrófica el paciente combina los datos de la neurona motora superior e inferior. En este modelo es prácticamente exclusivo de la neurona motora superior y por eso esta forma de caminar. La marcha entubada es porque el músculo de cuádriceps es el dominante y ese hace la extensión de la pierna, pero fíjense la semiflexión que tiene en ambas extremidades superiores y esto es porque el músculo bíceps, que es el más fuerte que tenemos en el brazo, lo que hace es justamente la flexión del brazo sobre el antebrazo y eso es lo que provoca esta semiflexión. Estos son modelos entonces de alteraciones de la neurona motora. Por lo tanto, estos son neuronopatías y no neuropatías. Por supuesto, una de las combinaciones, como la más reconocida, es prácticamente este modelo de enfermedad. Observen cómo este paciente se encuentra con los brazos girados, esta pronación que tienen los brazos, habla de una atrofia que es muy importante a nivel proximal. Cuando ustedes vean, normalmente nuestra posición es en lateral, esa es la posición fisiológica de las extremidades superiores. Pero cuando este grupo de pacientes tiene estas características, nos damos cuenta que hace un fenómeno de pronación y esto es porque hay debilidad clara en las extremidades superiores. Y este es un fenómeno que, como ustedes ven, se va repitiendo. Observen cómo está claramente pronado y esto es por la atrofia proximal. Cuando ustedes vean a un paciente entrar a su consultorio que se encuentren pronados, seguramente estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver más proximal que con distal. Y en ausencia de dolor deberíamos pensar entonces en las enfermedades de motoneurona.
Como se darán cuenta aquí, este paciente prácticamente le cuelgan ambos brazos, él no se puede servir de sus brazos, no los mueve y sin embargo guarda gran fuerza en extremidades inferiores al punto que es capaz de colocarse de puntas. Esta desproporción que encontramos en este modelo de enfermedad corresponde a una variante de la esclerosis lateral amiotrófica que se conoce como Bulpian-Bernhardt, cuyo características clínicas y tiempo de evolución difieren de gran manera comparado con su enfermedad más frecuente hermana, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Observen cómo esta atrofia es como muy importante. Siempre que vean este nivel de atrofia y en ausencia de síntomas sensitivos dominantes, esto no es un canal cervical estrecho. Ese es un dato que es muy importante. Otra vez remarcar porque es un diagnóstico diferencial que suele ser muy utilizado cuando se ve este paciente, sobre todo porque estas son enfermedades poco frecuentes en la práctica clínica y eso hace que su diagnóstico se vaya complicando gradualmente. Pero en términos generales, la parte más importante es reconocer esta profunda alteración de los síntomas motores con una clara desproporción ante los inexistentes o leves síntomas sensitivos. Siempre pensar en los modelos de neuronopatías. Observen otra vez esta atrofia, por lo tanto es importante entonces siempre, sobre todo en el paciente con una sospecha de enfermedad neuromuscular, poderlos desvestir para poder apreciar esta situación que de otra forma, a lo mejor vestidos, puede pasar inadvertido. Este es otro modelo particular de enfermedad. Si ustedes se darán cuenta, el paciente lo que va haciendo acá es esta marcha que es bastante entubada, muy similar a la del primer paciente que habíamos visto. Y si se dan cuenta, el paciente tiene una debilidad que es un poco distal también. Observemos cuando el paciente se va y observen cómo arrastra la punta del pie izquierdo, más que la del derecho, pero ambas tienen un steppage entonces, por un lado, pero si se dan cuenta, camina en tijera. Si se dan cuenta cómo, sobre todo, ella, la pierna derecha, ella cuando da el paso, va y busca hacia el centro porque hay una activación anormal de los músculos abductores y eso hace que ella tenga esta marcha en tijera o esta marcha como modelo en pasarela, que es una marcha que es como muy característica en ausencia sobre todo de síntomas sensitivos de otra condición médica genética que conocemos como paraparesia espástica. Aquí incluso ustedes podrán ver, la paciente es relativamente joven, la probabilidad de que ella tenga hernias es muy poco probable y entonces tienen esta clara mecánica de marcha en ausencia de datos estructurales en la columna lumbar que logren explicar. Ahora, partiendo entonces de lo que habíamos dicho, un fenómeno de neuronopatía, los fenómenos de ganglionopatía. En la ganglionopatía es lo que ustedes pueden observar acá. Fíjense cómo el paciente, al carecer de la parálisis, lo que estamos intentando es que ella tome con su mano izquierda, vamos a pasar nuevamente el video, observen, lo que hacemos es que ella apunte con el dedo índice y fíjese cómo cae la mano. ¿Por qué? Porque como tiene una grave alteración en la sensibilidad profunda, lo que ustedes acaban de ver es un equivalente del rombar, nada más que de extremidades superiores. El paciente no sabe dónde queda su mano cuando yo la suelto y entonces el paciente la deja caer. Ese es un dato grave. Pero además, cuando el paciente intenta agarrar con su mano izquierda su dedo índice, no lo logra. Y esto es por esa grave alteración. Observen cómo tenemos muy bien. Acá. Su mano acá. Eso es. Cubo, estamos colocando cierra su mano izquierda. Y observen cómo primero está sin abrir sus ojos. Dígame, ¿qué tiene en su mano? No siento nada. ¿No siente nada? Ok. Abre un cubo. Mírenlo. Eso es muy bien. Si nos damos cuenta,
La paciente aquí pierde la sensibilidad combinada, pero esas son las características de las ganglionopatías. La alteración de la sensibilidad es muy profunda y lo vamos a encontrar sobre todo en la sensibilidad profunda. Y eso hace que incluso los pacientes entren con una ataxia sensitiva, que en la exploración neurológica somos capaces de excluir entonces que esta forma de caminar sea por paresia o bien sea por una alteración en el cerebelo. Estas características son las formas en que se presentan las ganglionopatías. Por cierto, las ganglionopatías son uh, síndromes paraneoplásicos hasta no demostrar lo contrario. Es como hablar de dermatomiositis en las mujeres arriba de 45 años, es como hablar del fenómeno de Eaton-Lambert en las enfermedades de placa. Esto es muy característico de los modelos como asociados a paraneoplasia. Por supuesto, no es la única explicación. Hay causas también adquiridas, inmunomediadas a la cabeza, la enfermedad de Sjögren, y en otras ocasiones también podemos ver enfermedades de orden genético. Muy bien. Viendo estos dos modelos que tenemos acá, es importante entonces hacer una diferenciación entre las características clínicas que hemos colocado en esta primera columna, entre los fenómenos neuropáticos y neuronopáticos. Aquí están las dos diferencias. Primero, en temporalidad, tanto los fenómenos neuropáticos como neuronopáticos, el síntoma es desde su inicio y a lo largo de la evolución, carácter permanente. Tiene este carácter permanente el paciente. La distribución topográfica tanto de las neuronopatías como el fenómeno neuropático es distal. O sea, hay debilidad, que el paciente lo refiere de forma distal. Particularmente en las enfermedades de las neuronopatías, el paciente, los primeros síntomas que ellos notan tienen que ver con la pinza. Si el fenómeno inicia en las extremidades superiores, sobre todo en su extremidad superior dominante, entonces ellos se quejan de dificultad para hacer cualquier gesto motor que involucre la pinza de la mano. La distribución entonces es topográfica distal. En ambos casos prácticamente no hay forma de establecer una diferencia entre ellos, pero comenzamos a ver los cambios más importantes y son los cambios tróficos. Es lo que le mencionaba sobre las fotos que vimos sobre la cintura escapular de los pacientes. Observen en los fenómenos neuronopáticos, esta atrofia proximal temprana es muy característica de lo neuronopático, en tanto que los pacientes con neuropatías, sus cambios tróficos son generalmente muy distales y permanecen distales durante mucho tiempo de la evolución, dependiendo del modelo de enfermedad. Pueden pasar semanas, meses, pocos años, en donde se conserva esta atrofia distal, como para que con el paso del tiempo comiencen a aparecer cambios tróficos proximales. El cambio trófico proximal temprano debe ser un dato orientador para las enfermedades de motoneurona. La marcha, por ejemplo, aquí es claramente diferente. En las enfermedades neuronopáticas es claudicante espástica, en tanto que lo neuropático es clásicamente el Stepage, que vamos a ver un poco más adelante. Y ojo, en lo neuronopático la sensibilidad se encuentra siempre respetada. Ahí comienzan una de las claras diferencias entre lo neuronopático y lo neuropático. Las neuropatías en general y dependiendo del nervio tomado, vamos a tener alteraciones de la sensibilidad y además se guarda una proporción entre el síntoma motor y el síntoma sensitivo. En tanto que en lo neuronopático vemos esta gran afección motora en prácticamente ausencia o síntomas extraordinariamente leves, sensitivos. Y eso marca una clara diferencia. Y por el otro lado, en los reflejos, en las neuronopatías, dependiendo del modelo, uno, por ejemplo, para la esclerosis
esclerosis lateral amiotrófica, generalmente los podemos encontrar incrementados, en tanto que para las neuropatías están siempre disminuidos o abolidos. Un dato que resulta también de particular interés y que quisiéramos como hacer énfasis en general es que en los fenómenos neuronopáticos, el diagnóstico más frecuente siempre será esclerosis lateral amiotrófica. Partiendo de qué es la esclerosis lateral amiotrófica, vamos a ver datos de neurona motora superior, como la hiperreflexia, y datos de neurona motora inferior, como debilidad, clara atrofia, fasciculaciones, entre otros datos. Normalmente, en la evolución de la progresión de un síntoma que afecte exclusivamente la neurona motora inferior, el primer dato relevante motor será la pérdida de los reflejos. Ese es un dato que es importante. Antes de que el paciente note debilidad, atrofia, fasciculaciones, el paciente ya perdió los reflejos. Y luego va apareciendo toda esta parte que termina entonces en una marcada atrofia con fasciculaciones. Ese es como el extremo de una afección de la neurona motora inferior pura. Sin embargo, si nosotros somos capaces de sacar el reflejo, así sea hiporreflexia o normoreflexia, eso ya es en el contexto de un miembro atrófico, eso es ya la neurona motora superior interponiéndose y por lo tanto el diagnóstico más certero, seguramente esclerosis lateral amiotrófica. No esperemos ver hiperreflexia, a lo que me refiero, para hablar de neurona motora superior en los pacientes con un miembro atrófico al que le evocamos los reflejos. Así sea hiporreflexia, eso ya es la neurona motora superior interponiéndose. En tanto que en lo neuropático, ahí sí, el dato, al no haber un compromiso de la neurona motora superior, entonces los reflejos se van a encontrar, dependiendo de su evolución, disminuidos o abolidos. Ahora, ¿cómo abordar entonces una neuropatía periférica partiendo de que necesitamos identificar si esto es una neuronopatía, una neuropatía? Ya aprendimos a tomar la diferencia y ahora nos vamos a enfocar en el tema que amablemente se me asignó, que es en el abordaje de la neuropatía periférica. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un paciente cuya sospecha es una neuropatía periférica es nominar la neuropatía periférica. Porque aunque no sepamos cuál es la causa, podemos nominarla basado en tres principios, que son como muy importantes. Es la topografía, la naturaleza de los síntomas y el perfil temporal. Esto quiere decir que cualquier neuropatía tiene estas tres características: topográficas, naturaleza de síntomas y perfil temporal. Por ejemplo, en la topografía tenemos claramente ilustrados, para efecto de la neuropatía, estas cuatro formas topográficas de presentarse las neuropatías: mononeuropatía, mononeuropatía múltiple, neuropatía dependiente de distancia y polineuropatía. Ok, ¿qué es esto en la práctica clínica? Cuando hablamos de una neuropatía o mononeuropatía, lo que estamos viendo es la afección de una sola extremidad. Ok, entonces el concepto de mononeuropatía no necesariamente está construido sobre el número de nervios que están afectados. Por ejemplo, en una extremidad superior distal tenemos al menos el nervio mediano, el ulnar y el radial. Ahí diríamos que son tres, pero en realidad se considera una mononeuropatía al tener solo la afección de una sola extremidad. Eso es lo que llamamos mononeuropatía. Ahora, cuando tenemos síntomas en donde existen dos segmentos corporales no contiguos afectados, como tenemos acá la mano derecha y el pie izquierdo, es lo que denominamos mononeuropatía múltiple. Este patrón es muy importante reconocerlo porque se va a presentar al inicio del cuadro clínico. Si la causa no es corregida, esta manifestación topográfica de la neuropatía va a comenzar a diseminarse y va a ser indistinguible de otros patrones de neuropatía.
Y por lo tanto, esto es muy útil de cómo comenzó la neuropatía, porque en ese entendido es que la podemos nominar. Esta disposición de mononeuropatía múltiple es muy característica de los fenómenos inmunomediados asociados a enfermedades sistémicas autoinmunes, a la cabeza, vasculitis. Entonces, siempre que veamos síntomas sensitivo-motores y el aspecto además sensitivo es doloroso, no es una parestesia, no es una sensación de adormecimiento, no es hormigueo, no. En la vasculitis es dolor, porque hay isquemia en la vasculitis. Eso explica el síntoma doloroso. Y acá, esta distribución que hemos ilustrado en esta diapositiva, nos debería hacer pensar en el fenómeno de vasculitis. Entonces, es importante reconocer la mononeuropatía múltiple. Una de las más frecuentes en la práctica clínica es la neuropatía dependiente de distancia. Este tipo de neuropatía lo que hace es que la afección comienza de forma bilateral, simétrica, distal en las extremidades inferiores, porque la longitud de las extremidades inferiores, supera a la de las superiores y en ese tenor, entonces los primeros síntomas van a mostrarse en lo que esté más alejado del tronco, en este caso los pies. Y partiendo de eso, tenemos que los pacientes guardan esta proporción. Si esta sintomatología que conocemos entonces como neuropatía dependiente de distancia, siempre que veamos esto, uno debe de pensar que el fenómeno estará asociado a problemas metabólicos, tóxicos o paraneoplásicos. Es una parte que es como de particular relevancia. La neuropatía dependiente de distancia, la característica es diabetes mellitus, es por mucho la característica. Esta neuropatía, de no corregirse su causa, irá progresando y podrá entonces ascender y tener un compromiso más proximal de miembros pélvicos y luego aparecen síntomas simétricos distales en extremidades superiores. Y entonces, cuando ya tenemos la afección de las 4 extremidades, es lo que llamamos polineuropatía. Entonces, partiendo de esta clasificación, ahora queremos ver un poco de los ejemplos. Observen cómo este paciente, fíjense la debilidad distal, claro este PASH, ¿no? Bilateral. Incluso tiene dificultad para la marcha. Cómo avienta además el pie derecho el paciente. Pero tiene un claro estepage. Observemos en este otro paciente, observen distal. Él no tiene el estepage tan claro, pero fíjense cómo no hace dorsiflexión. Fíjense cómo camina como zapatos de payaso, va lanzando el pie sin hacer dorsiflexión. Cuando me doy cuenta de eso, lo que le pido al paciente es, le doy la mano para que él se agarre un poco de mí y observen cómo no es capaz de hacer ni colocarse de puntas, ni colocarse de talones. Esto es una clara debilidad distal que en conjunto con síntomas sensitivos hablaríamos entonces de una neuropatía. Y observen esta condición, también tiene distal proximal el paciente. Diferente, y solo lo quiero traer a colación, es cuando la debilidad es proximal, la mecánica de marcha diferente, como la que se observa en este paciente, en donde ustedes podrán observar cómo bascula un poco la cadera, este movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha, y observen cómo va la pisada, talón punta, entonces la debilidad es proximal. Una debilidad proximal de estas características debe hacernos pensar antes en fenómenos miopáticos que en fenómenos neuropáticos. En este otro paciente, por ejemplo, mucho más clara. E incluso una gran, aparte de esta marcha dandinante que tiene, bascula de forma muy marcada. Observen cómo es una hiperlordosis. El cuadro corresponde a un fenómeno miopático como característico. Lo distal, entonces, tendría que recordarnos un poco más, en principio, lo neuropático, la debilidad proximal debería recordarnos, en principio, lo miopático. Una vez que hemos establecido esta clara diferencia
En la topografía nos vamos hacia la naturaleza de los síntomas. Y la naturaleza de los síntomas, por ejemplo, puede ser este paciente con síntomas motores puros, sensitivo-motores y disautonómicos. Estas son las características de la naturaleza de los síntomas en los pacientes con neuropatía. Y posteriormente un perfil de temporalidad. Toda neuropatía se puede clasificar como aguda y crónica con un intervalo de la que conocemos como subaguda. En realidad solo hay una condición médica subaguda específica. Esto es inusual en la práctica clínica. Llamamos neuropatías agudas a todas aquellas cuya progresión de síntomas, no la estabilización, la progresión de los síntomas no supera las 4 semanas. En tanto que las neuropatías crónicas son aquellas cuya progresión de síntomas supera claramente las 8 semanas. Y entre 4 y 8 es lo que llamamos subaguda. Entonces, podemos claramente nominar a las polineuropatías basados en características topográfica, naturaleza de síntomas y el perfil de temporalidad. Y es lo que mencionábamos: aguda, subaguda y formas crónicas. Ahora, una vez que hemos nominado la neuropatía, el otro aspecto que deberíamos preguntarnos desde la clínica es identificar los síntomas de alarma. ¿Es que este paciente tiene tiempo para que le hagamos un protocolo de estudio ambulatorio, por ejemplo, en consulta externa o consultorio? ¿O este paciente debe de motivarse su ingreso, dado que su condición médica puede comprometer la función y o la vida? En ese aspecto, los tipos de datos que deben hacernos pensar que estamos frente a una neuropatía generalmente de orden adquirido. Las causas genéticas de neuropatías, ninguna tiene síntomas de alarma como tal. Solo son las adquiridas y son principalmente estas. Primero, la evolución aguda, menor de 4 semanas. Si vemos que el cuadro clínico está evolucionando rápidamente, debemos de pensar que hay una condición médica que debemos de intervenir de manera inmediata. Pérdida de la deambulación autónoma, la pérdida de la marcha en el contexto neuromuscular confiere gravedad al cuadro clínico. El involucro simultáneo o casi simultáneo de las 4 extremidades. Esto es principalmente porque estaríamos enfrente de un modelo de enfermedad que conocemos como inmunomediado y por lo tanto potencialmente tratable. Síntomas disautonómicos o síntomas sistémicos, como por ejemplo la pérdida de peso con apetito conservado. Todas estas características, estas 5 características, nos ayudan a identificar los síntomas de alarma en estos modelos de enfermedad. Ahora, partiendo de que hemos reconocido los síntomas de alarma que nos permite derivar en una conducta médica, una vez, ya sea a través de estudios ambulatorios o bien paciente hospitalizado, se debe de tratar de progresar las polineuropatías, principalmente las adquiridas. Aquí tenemos una serie de alteraciones que pueden ocurrir en el contexto de de enfermedades, digamos, de atrapamiento de nervios, y esto pudiera dar entonces manifestaciones muy locorregionales y cada una de ellas como muy características. No las vamos a revisar por tema de tiempo, pero nos vamos a dedicar un poco a las polineuropatías adquiridas. Las polineuropatías adquiridas entonces cobran mayor relevancia si, además del componente distal representado en la mano y en los pies, hay compromiso de la cintura pélvica, pero también de la cintura escapular. Y en este sentido, ojo, polineuropatías simétricas, como las que vemos aquí, ¿ya?, con afección proximal y distal casi simultánea, con un patrón electrofisiológico que apoya a desmielinización como mecanismo fisiopatológico primario del proceso, eso es inmunomediado hasta no demostrar lo contrario. Ese es un dato relevante. Hay polineuropatías adquiridas
de orden axonal, que lo vamos a ver un poco más adelante, y hay polineuropatías genéticas desmielinizantes. ¿Cuál es la diferencia? Es que no hay afección simultánea. Toda neuropatía desmielinizante de origen genético generalmente tendrá el patrón dependiente de distancia, más que una polineuropatía. Tendrán más bien una neuropatía dependiente de distancia, es decir, los síntomas como muy marcados en extremidades inferiores y muchos años después comienza una pequeña afección en extremidades superiores. Ahora, cuando este fenómeno que vemos aquí, esta combinación, esta fórmula clínica ocurre en el contexto agudo, lo primero que debemos de pensar es que estamos frente a un cuadro de AIDP, conocido mejor como Guillain-Barré. En tanto de que si el fenómeno es crónico, lo que tenemos es otra condición médica que se llama CIDP. Y estas son probablemente las dos más frecuentes polineuropatías adquiridas en la práctica médica. Hay otras más, por supuesto, como por ejemplo la neuropatía motora, perdón, aquí el error, multifocal con bloqueo de la conducción, las neuropatías asociadas a paraproteinemias, neuropatías paraneoplásicas para las formas crónicas, pero si se dan cuenta, uno puede hacer sobre un plano cartesiano una configuración de tratar de cruzar información sobre perfil temporal y comportamiento electrofisiológico. En ese aspecto, por ejemplo, las que son de orden distal, en donde tenemos estas manifestaciones como muy características, pero que además habrá compromiso de cintura pélvica y eventualmente de la cintura escapular, tendríamos que hablar entonces de poliradiculopatías. Cuando incluso aquí podríamos poner poliradiculoneuropatías, cuando tienes una afección proximal y una afección distal, síntomas sensitivos puros, sensitivo-motores y motores puros. Lo veremos un poquito más adelante. Para las formas, por ejemplo, agudas, hay variantes axonales, de hecho son muy frecuentes en México. El síndrome de Guillain-Barré-Amann es la neuropatía axonal motora aguda, y ANSAM, que es la neuropatía sensitivo-motora aguda. Estas variantes axonales que son frecuentes en la práctica clínica, además de estas variantes locorregionales del síndrome de Guillain-Barré, como Miller-Fisher y la variante faringo-cérvico-braquial. Ahora, en este aspecto, las velocidades de conducción nerviosa entonces se vuelven un instrumento apropiado para el diagnóstico y orientación clínica para cualquiera de los médicos en la práctica cotidiana. A veces la punción lumbar, sobre todo para las formas desmielinizantes, tanto agudas como crónicas, pero también para las formas axonales agudas, es de mucha utilidad por esta disociación proteico-citológica que se conoce muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente y se encontraba en una variante de síndrome de Guillain-Barré. Cuando lo llegamos a observar, había progresado rápidamente. El fenómeno lo logramos diagnosticar con relativa rapidez en el Instituto de Neurología y posteriormente iniciamos la terapia. En el caso de él fue con inmunoglobulina humana, y sobre inmunoglobulina humana el paciente incluso presenta un poco de deterioro clínico al punto de que se va hacia ventilación mecánica, como observan acá. El dato relevante es que a veces el modelo de enfermedad, sobre todo en el Guillain-Barré, corre tan rápido que aun cuando iniciamos el tratamiento, la pendiente de caída de los síntomas sigue avanzando, y eso hace en alguna manera que los pacientes sobre tratamiento empeoren. Sin embargo, el reconocimiento temprano de este modelo de enfermedad permite instaurar un tratamiento oportuno, y entonces los pacientes, fíjese, en el caso de él, un mes después, Eso es. prácticamente recuperado, ¿no? Son estos modelos de enfermedad que
daba la impresión que se estaba comportando como una nodopatía, no lo vamos a discutir, es un concepto fisiopatológico, pero observen, hasta podía caminar de puntas y le pido que regrese de talones y no hay mayor debilidad. La verdad es que es un modelo que estamos como muy claros, siempre y cuando lo logremos reconocer rápidamente. Entonces, el constructo del diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré está construido bajo dos hallazgos inequívocos. Primero, una debilidad progresiva que afecte las cuatro extremidades, que sea simétrica, que sea distal, con un patrón ascendente y que posteriormente haya involucro tanto de cintura escapular como de cintura pélvica. Y además, hiporreflexia. Datos que acompañados a estas características nos hacen sentir más cómodos con el diagnóstico es una progresión menor de 4 semanas, síntomas sensitivos menores, la afección de nervios craneales, característicamente la diparesia facial es característica pero no exclusiva, pueden haber otros nervios craneales involucrados, dolor neuropático, disautonomía, disociación proteico-citológica y un patrón electrofisiológico típico. En tanto que algunas características que deberían hacernos pensar en diagnósticos diferenciales sobre pacientes que se presentan con una debilidad progresiva e hiporreflexia es insuficiencia respiratoria con preservación de la fuerza pendicular, síntomas sensitivos importantes, pérdida del control de esfínter, fiebre de inicio temprano, niveles sensitivos, lenta progresión sin compromisos respiratorios o de nervios craneales, asimetría e incremento por arriba de 50 células que puede ser mono o polinucleares en el análisis del líquido cefalorraquídeo. Reconocer que existen como diferencias a partir del comportamiento electrofisiológico entre AMAN y AIDP. Tenemos, por ejemplo, la infección precedente, el Campylobacter jejuni, es muy frecuente para las variantes axonales, en tanto que citomegalovirus y virus de Epstein-Barr para las formas desmielinizantes. Hemos descrito ya algunas formas epidémicas de la enfermedad, sobre todo para las variantes de AMAN. Desconocíamos para las AIDP. Sin embargo, el modelo de enfermedad de Zika nos hizo cambiar rotundamente esta característica epidemiológica, dado de que esta enfermedad que adquirió también unas características de pandemia, pero principalmente en la zona de acción del vector, que es este mosquito, hace que comenzáramos a ver al Guillain-Barré también en el patrón de las epidemias. Nervios craneales, 20% es mucho más frecuente en las formas desmielinizantes que en las formas axonales. Sin embargo, recientemente en la Clínica de Enfermedades Neuromusculares en el Instituto de Neurología publicamos un artículo sobre los últimos 4 años, de más o menos 150, 140 pacientes con síndrome de Guillain-Barré, en donde la afección de nervios craneales no resultó ser tan rara como la reportan en otros países, principalmente los europeos y americanos y canadienses, cuyo comportamiento es un poco distinto al nuestro. El dolor es raro en las variantes axonales y es un poco más frecuente en las variantes desmielinizantes. Igual la disautonomía es infrecuente aún en nuestra población que hicimos el análisis, y es un poco más frecuente en las formas desmielinizantes, y el mecanismo es anticuerpos antigangliósidos para las formas desmielinizantes, axonales, y es desconocido, pero probablemente muy similar en las formas desmielinizantes. Ahora, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad, por definición, como característica y emblemática del mecanismo de mimetismo molecular, en donde los pacientes tienen una afección generalmente es infecciosa, gastrointestinal o de vía aérea superior y o inferior, y posteriormente a este proceso infeccioso comienza una pérdida gradual
de la fuerza del paciente, que coincide con un incremento importante de la carga de anticuerpos antigangliósidos. Y a medida que los antigangliósidos, que explicaremos un poco más adelante, se relacionan con su formación, está en relación al proceso infeccioso precedente, en la medida que los títulos de los anticuerpos van disminuyendo, el paciente va teniendo una curva ascendente de recuperación de la fuerza. Y esta recuperación de la fuerza tiene grados variables, desde prácticamente quedar asintomático, como mencionábamos e ilustré en las diapositivas previas, a formas mucho más severas, pacientes incluso bajo ventilación mecánica prolongada, ventilaciones de 3, 6 meses, que los pacientes necesitan este tipo de soporte vital. En las variantes axonales, que es lo que más vemos nosotros, la entidad nosológica generalmente las conocemos como AMAN, SAM, pandisautonomía autoinmune, IDP, Miller-Fisher, cervicobraquial, overlap, encefalitis de Bickerstaff. Sin embargo, estas manifestaciones clínicas o fenotipos de los pacientes dependen de qué tipo de anticuerpo está asociado. Entonces, muy probablemente en un futuro vamos a cambiar la nominación de las enfermedades de este orden, ya no tanto por su fenotipo, sino por su inmunofenotipo. Y actualmente, por ejemplo, el encefalitis de Bickerstaff es un espectro ahora que conocemos como GQ1B, que se mueve desde el síndrome de Miller-Fisher hasta la encefalitis de Bickerstaff con diversos grados de severidad en el medio. Probablemente sigamos ocupando estos epónimos por la forma en que se han venido ganando espacio en la práctica cotidiana. Sin embargo, ahora habrá que fijarnos más en el inmunofenotipo más que en el fenotipo de los pacientes con estos modelos de enfermedad. En el caso de tener enfrente un paciente con síndrome de Guillain-Barré, es importante tratar de ver cuál será el pronóstico de este paciente. En este tenor, lo que se ha logrado identificar son factores de mal pronóstico. Principalmente existen 3 que vamos a discutir: la edad de inicio, presencia de diarrea y el grado de severidad con que se instala la discapacidad. Este grado de discapacidad es la que conocemos como la escala de Hughes, que nos permite, va del 0 al 5, en donde el 0 o 1, el paciente está levemente afectado, y en el 5 el paciente se encuentra en ventilación mecánica. Si nos damos cuenta, entre más alto es el puntaje, más grave es la afección del paciente. Y si medimos la afección en términos de en qué tiempo el paciente recupera la marcha, entre más alto sea el puntaje, más retraso habrá en recuperar la marcha autónoma por parte del paciente. Por ejemplo, si yo tengo 7 puntos, el máximo, en la escala que conocemos ahora como IGOS, la probabilidad de que yo no camine al cabo de 6 meses, fíjense, es la probabilidad de no caminar al cabo de 6 meses, es casi del 90%. Si yo tuviera un puntaje tan alto como 7. O si tengo un puntaje tan bajo como 1, mi probabilidad de no caminar a 6 meses es menor al 5%. Observen qué gran diferencia. Y es muy fácil de montar esta tabla. Así tenemos que arriba de 60 años conferimos el mayor puntaje, 1. De 41 a 60, 0.5, y abajo de 40, 0. La presencia de diarrea como un antecedente médico relevante pudiera hacernos pensar, entre otras características, que conferirá gravedad al cuadro clínico. Por eso se le asigna un punto. Y en escala de Hughes, por supuesto, y es muy fácil porque 2 es 2 puntos, 3 es 3 puntos, 4 en la escala de Hughes es 4 en la escala de EGOS. Es una escala muy útil y simplificada. Y nos damos cuenta de que entre más alto sea el Hughes, es decir, entre más debilidad tenga en la escala de Hughes el paciente, eso le va a conferir un mayor puntaje y por lo tanto un pronóstico más pobre a 6 meses
para recuperar la marcha de forma autónoma. La escala posteriormente fue modificada, es conocida como escala de M-EGOS. La escala anterior es de EGOS, esta es la modificada, M-EGOS, y prácticamente es lo mismo para la edad y para la diarrea. Por supuesto que lo desarrolla el mismo grupo holandés. Y lo único que cambia es la escala al ingreso. Ya no ocupamos Hughes acá, sino ocupamos la MRC en al menos 4 grupos musculares y los puntajes aquí se encuentran y se hace al ingreso, esta escala se hace al ingreso y a los 7 días. Y esto nos permite hacer más o menos una extrapolación de cómo al paciente le irá en términos generales. Es un poco más precisa que la anterior. Ya. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el síndrome de Guillain-Barré? El tratamiento del síndrome de Guillain-Barré es exclusivamente 2. O es plasmaféresis o es inmunoglobulina humana. No hay más. Hasta el momento, ningún otro tratamiento ha demostrado eficacia para los pacientes afectados con síndrome de Guillain-Barré. Este es un estudio que lo demostró de forma muy antigua de los años 80, en donde el grupo francés demostró que la plasmaféresis era muy útil para el tratamiento de estos modelos de enfermedad y prácticamente número de sesiones en plasmaféresis generalmente son 5 sesiones. De acuerdo al modelo de análisis de estudio, pueden haber 4 sesiones también de plasmaféresis, de 4 a 5. En México es muy común ocupar 5 sesiones de plasmaféresis a día intermedio y resulta igualmente de eficaz que la inmunoglobulina. De hecho, se utiliza en la actualidad inmunoglobulina más frecuente que plasmaféresis, dado que la inmunoglobulina es un medicamento que se caracteriza por lo que llamamos ready to use. Es un medicamento que se cuelga y comienza el goteo y comienza el tratamiento. En cambio, la plasmaféresis implica la colocación de un catéter, generalmente Bajurkar, un acceso central, la máquina de plasmaféresis, una experiencia, un equipo experimentado en tratar a los pacientes con plasmaféresis. En general, podríamos decir que es mucho más fácil ocupar inmunoglobulina que plasmaféresis. Sin embargo, para términos de la eficacia de la maniobra, ambos son igualmente eficaces. Y en aquellos centros con entrenamiento suficiente, vamos a tratar en el síndrome de Guillain-Barré, que quiere decir que no todo paciente con Guillain-Barré debe ser tratado. Pero un principio que siempre debe de prevalecer en la logística o en la estrategia terapéutica del médico es que, así como los colegas en vascular acuñan el término de tiempo es cerebro, esto se puede prácticamente extrapolar para nervio periférico y decir tiempo es nervio. Entre más rápido tratemos a un paciente, es mucho mejor. Ojo, la mayoría de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré alcanzan la meseta antes de las 4 semanas. Por eso esto es una polirradiculoneuropatía aguda. Ahora, apenas un 30% de pacientes con Guillain-Barré pueden mostrar una discreta progresión después de las 4 semanas, pero no superan las 8 semanas. Y en este escenario, si el paciente supera digamos que está entre las 4 y 8 semanas, esta es la condición médica que les decía que es muy inusual en la práctica clínica. Es una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria subaguda que se trata como cualquier otro Guillain-Barré, pero arriba de las 8 semanas, eso es lo que conocemos como polirradicopatía desmielinizante inflamatoria crónica. El acrónimo es CIDP. Y definitivamente el tratamiento y el pronóstico es completamente diferente. Ahora,
Ah, en términos generales, y es como muy importante mencionar, algunas formas de CIDP, que suele ser mucho más crónica, es muy inusual que los pacientes con CIDP pierdan la marcha, por ejemplo, en un periodo abajo de las 4 semanas. Cuando esto ocurre, incluso pueden confundirse con Guillain-Barré. Y esta forma rápidamente progresiva de CIDP es la que conocemos como de inicio agudo. Por lo tanto, es un diagnóstico a considerar en aquellos pacientes que llegan con esta cuadriparesia, son diagnosticados inicialmente como síndrome de Guillain-Barré, pero luego de una mejoría posterior a la administración de inmunoglobulina ocurre una recaída y estas recaídas están ocurriendo a lo largo del tiempo y cuando superan las 8 semanas, en realidad no teníamos nunca un síndrome de Guillain-Barré al inicio, lo que teníamos era un cuadro de CIDP de inicio agudo. Por supuesto, existen algunas características clínicas que nos permiten diferenciarlo en términos generales. Ahora, no existe evidencia sobre la pertinencia de una maniobra inmunomoduladora en pacientes con progresión clínica posteriormente a las 4 semanas. Este es un dato que es como muy relevante. Si el paciente con Guillain-Barré ya se estabilizó o superó las 4 semanas, la inmunoglobulina tendrá un efecto muy marginal para el costo que tiene. Y entonces estos pacientes deberíamos mejor mandarlos a servicios de rehabilitación para que comiencen su recuperación física. No vale la pena tratarlos ni con plasmaféresis ni con inmunoglobulina. Ya. Ahora, así como tenemos formas muy graves, tenemos también formas muy leves de Guillain-Barré. Y estas formas leves de Guillain-Barré todavía no tenemos ni siquiera claramente definido a qué vamos a llamar formas leves. Si uno es simplista en su abordaje, pudiéramos decir que todos aquellos pacientes cuya escala de Hughes es menor o igual a 2, pudiéramos definirlos como formas leves. Sin embargo, de estas formas leves hay algunas acotaciones importantes que debemos hacer y que va a hacer que eventualmente tengamos algunos que tratar estas formas leves a pesar de que tengan un Hughes tan bajo. Son aquellos pacientes que con Hughes de 2 o menor a 2 se acompañen de síntomas disautonómicos, síntomas vulvares y parálisis facial. ¿Por qué la parálisis facial? Sobre todo al inicio del cuadro clínico. Porque los pacientes que se han movido a ventilación mecánica a lo largo del tiempo, lo que estamos viendo es un cuadro de parálisis facial, generalmente diparesia facial, al inicio de los síntomas. Y esto resulta particularmente importante. Existe otro pacientes que la parálisis facial aparece al final. Esta forma residual no tiene que ver con agravamiento del cuadro clínico. Son pacientes que incluso les va bien en general en respecto a la función. Entonces, formas leves solo si se acompañan de síntomas disautonómicos, síntomas vulvares prominentes y parálisis facial. Ahora, de las otras variantes clínicas que tiene el Guillain-Barré, ¿cuáles deberían ser tratadas? Y principalmente estamos hablando de la forma de Miller-Fisher. El Miller-Fisher, por definición, es una definición clásica, pero bastante simplista, de reducir al modelo de enfermedad a ataxia, arreflexia y oftalmoparesia. Actualmente ya sabemos que el síndrome de Miller-Fisher puede incluir mucho más y que además pueden tener presentaciones que denominamos overlap, es decir, sobre los síntomas de Miller-Fisher por debajo se va moviendo un síndrome de Guillain-Barré mucho más clásico. Ellos también ameritan de tratamiento. El síndrome de Miller-Fisher en su forma pura prácticamente no amerita tratamiento. Pero si el síndrome de Miller-Fisher se acompaña además de los datos previos de disautonomía, síntomas vulvares prominentes o se está moviendo un cuadro de Guillain-Barré por debajo y eso hace o configura para síndrome de overlap, entonces deben ser tratados. Formas Miller-Fisher puras
mejoran de forma espontánea, sin necesidad de tratamiento, en más o menos 8 a 10 días. Hay otras formas de Miller-Fisher que van progresando y eso es importante saber que, por ejemplo, pueden desencadenar hasta las formas de encefalitis de Bickerstaff. Y entonces, con más razón, deben ser tratados. Una vez que hemos decidido tratar al paciente, tenemos algunos dilemas sobre el esquema terapéutico. Primero, son 3 en general. El primero es, ¿debemos alternar el tratamiento? Esto resulta de particular interés porque a veces se da la maniobra y el paciente no obtiene una respuesta y los médicos nos vemos como motivados a, ¿es que debo repetir la maniobra? En la actualidad, el único estudio que se ha planteado esa pregunta y que desafortunadamente fue negativo es un estudio desarrollado por el grupo holandés en Erasmus. Y allí lo que hicieron ellos fue tratar a un paciente y a los 15 días, si no había mejoría, retratar. Inicialmente ellos dijeron que el esquema no tiene algunos bemoles en el diseño, pero ellos no recomiendan bajo ese diseño de retratar a 15 días. Nuestra impresión es que en el Instituto Nacional de Neurología, la postura de la clínica de nervio y músculo es que 15 días es demasiado tiempo. Otra vez el concepto, tiempo es nervio. Y queremos acercarlo a 7. No sabemos exactamente cuál es la conducta a tomar a través de estudios clínicos. Sin embargo, para aquellos colegas que decidan retratar, porque es una postura que puede ser perfectamente válida en la actualidad. Si la primera maniobra que se decidió fue inmunoglobulina, la segunda maniobra debe ser otra vez inmunoglobulina y no cambiar a Plex. Ese es el concepto, porque la Plex puede barrer las inmunoglobulinas administradas la semana anterior, digo, en el inicio del síntoma. Y esto entonces disminuye la maniobra terapéutica que se utilizó. Ese es el punto, por un lado. Y por el otro lado, y que es además muy relevante, es que si decidimos ocupar inmunoglobulina en la primera maniobra, la segunda maniobra deberá ser inmunoglobulina, a diferencia de que si decidimos haber iniciado complex. Si decidimos haber iniciado complex, la segunda maniobra sí puede ser inmunoglobulina o incluso nuevamente repetir plex. Repetir el tratamiento, lo que acabamos de mencionar, no necesariamente hay una evidencia. La primera pareciera que no en principio, sin embargo, estamos en la clínica del instituto llevando un protocolo muy particular para tener un biomarcador que nos permita tener un poco más de objetividad al decidir tratar o no este modelo de enfermedad, de retratar más bien este modelo de enfermedad. Lo está llevando el doctor Javier Galnares y es un protocolo sobre inmunoglobulinas a 7 días de su administración. Tal vez aquí obtengamos una información relevante si debemos o no retratar a los pacientes. Y por último, la terapia coadyuvante. Este es un tema que es como muy importante. Punto a fijar. Solo existen 2 tratamientos efectivos para Guillain-Barré: inmunoglobulina humana y plasmaféresis. No monoclonales como eculizumab, rituximab, ocrelizumab, cualquier otro de los MAB. No metilprednisolona, no es útil. Algunos estudios esporádicos apoyaron la conducta. Cuando ya se hizo un análisis más global, al contrario, incluso pudo ser deleterio para algunas formas graves de Guillain-Barré. Adicionar un tratamiento como metilprednisolona, por ejemplo, no confiere mayor beneficio a la terapia, ya sea complex o con inmunoglobulina humana. Ahora, regresando, saliéndonos de este modelo agudo de neuropatía adquirida y regresando un poco a estas formas que estamos viendo, esta forma que es la dependiente de distancia,
Como comienza en extremidades inferiores, asciende y posteriormente toma distal de las superiores. Cuando esto es así, y ojo, aparece en este dato axonal en la electrofisiología, seguramente la causa de esta polineuropatía es metabólica, es tóxica, no lo incluye allí, paraneoplásica o idiopática. Con estas tres podemos entonces orientarnos fácilmente. Polineuropatías dependientes de distancia, con mayor afección distal antes que proximal y un patrón electrofisiológico axonal, debería hablar de esta condición médica. Ahora, si lo que tenemos acá es una polineuropatía dependiente de distancia, pero que permanece a lo largo del tiempo con un patrón desmielinizante y confinado a extremidades inferiores distal, esta es una forma inusual en la práctica clínica que conocemos como neuropatía anti-MAG, que es la glicoproteína A asociada a la mielina, y en donde esta función de esta glicoproteína es mantener las lamelas de las bandas de mielina compactada, entonces comienza a descompactarse y tenemos entonces un fenómeno desmielinizante muy claro. El tratamiento de ellos es generalmente con rituximab, con monoclonales. Esta forma es infrecuente, el anticuerpo se encuentra disponible en México, por supuesto. Y ahora solo quisiéramos rápidamente cerrar con estas formas, ya que vimos las formas agudas de Guillain-Barré, Amann, todas estas, y quisiéramos hablar de la forma crónica de polirradicopatía desmielinizante. Y aquí el dato como más importante es que tiene esto, característica, la temporalidad es mayor de 8 semanas, con síntomas que son claramente o característicamente sensitivos en un inicio. La distribución de los síntomas es como de guante y calcetín corto. Suele preceder en semanas o meses a los síntomas motores, aunque hay formas que tienen síntomas sensitivos y motores de forma simultánea. Son simétricos, distales, y hay síntomas negativos principalmente. Estamos hablando de adormecimiento, hormigueo, sensación de tener las manos vendadas o los pies vendados. En tanto que las características clínicas motores son usualmente distales, comienzan en extremidades superiores, pero también puede haber en extremidades inferiores. De progresar el síntoma motor, comienza a tener una afección de la cintura pélvica, cintura escapular, y la pérdida o dificultad de la marcha suele ser el motivo con los neurólogos. Porque antes ha estado el paciente por sus síntomas sensitivos, generalmente buscando atención médica previamente. De las variantes fenotípicas del síndrome de CIDP, probablemente esta es una de las formas más heterogéneas en el cuadro clínico. Esto que les expliqué solo es apenas el 50%. Uno de cada dos pacientes tienen lo que llamamos la forma típica o clásica de fenotipo de CIDP. Pero si se dan cuenta, tenemos todas estas. Tenemos CIDP sensitivas puras, la neuropatía multifocal sensitivo-motora desmielinizante adquirida, conocida con el epónimo de Lewis-Somna, focal, DADS, que es esta neuropatía aguda distal simétrica, el CIDP de inicio agudo y la CIDP motora pura. Entonces, todas estas formas son también presentes en los cuadros clínicos de la CIDP. Importante reconocerlo porque es un modelo de enfermedad que tiene un tratamiento específico y para ello ya existen criterios diagnósticos de CIDP. Están los de la Academia Americana de Neurología, los criterios de Sarpenstein y los criterios de INCAT que corresponden a la Federación Europea de Sociedades Neurológicas y a la Peripheral Nerve Society. En términos generales, por supuesto, los criterios más exactos son los europeos, mucho más exactos que los criterios americanos. Yo les recomiendo ampliamente ocupar los criterios de las sociedades europeas, de la Federación de las Sociedades Europeas Neurológicas y de la Peripheral Nerve Society, y nos vamos a dar cuenta que el diagnóstico de la CIDP
entra por electrofisiología. Las características son como muy similares en términos de la evolución, todos ellos mayor de 2 meses, por supuesto, los reflejos como cualquier otra neuropatía y las características electrofisiológicas, que ahorita no vamos a entrar en detalle, son las que permiten establecer el diagnóstico. Por eso la importancia de tener un colega electrofisiólogo confiable que nos dé este patrón y que, por supuesto, se comprometa con un diagnóstico cuando tiene las características muy bien descritas de CIDP, que al final habla de desmielinización. El tratamiento, por supuesto, este es un modelo que responde mucho mejor a otros modelos de enfermedad. Para las formas agudas, severas, en donde hay una pérdida de la marcha, podemos rescatar al paciente con plasmaféresis, con inmunoglobulina o incluso con bolos de esteroide, que bien puede ser dexametasona o metilprednisolona. Y luego, aquellas formas menos graves, en donde el paciente tiene claros síntomas, pero preserva la marcha autónoma, podemos iniciar con esteroides orales, prednisona sin lugar a dudas. A veces, por el tema de los efectos adversos de la prednisona, hemos visto que algunos colegas ocupan deflazacort, que es otro esteroide que tiene menos efectos adversos, pero la verdad, el esquema de destete todavía se desconoce, un esquema de aceptado para ocupar del deflazacort, preferimos ocupar prednisona. Para estos modelos, el tratamiento de elección de la CIDP, a pesar de que tiene todas estas alternativas, es por mucho la inmunoglobulina humana. ¿Por qué? Por los efectos adversos. Dado que este es un modelo de enfermedad crónico, el tratamiento con inmunoglobulina humana resulta particularmente útil porque nos permite anclar al paciente a un modelo de tratamiento al mínimo efecto adverso y manteniendo completamente la funcionalidad. Son muy pocas las formas de CIDP que no responden a inmunoglobulina humana. Tan definidas las tenemos que corresponden a estas formas de CIDP descritas muy bien por el doctor Luis Querol en Barcelona, asociadas a anticuerpos contra contactina, contra neurofusina 155, 185 y este modelo puede responder un poco mejor a estas formas con monoclonales. Ahora, actualmente también ya disponemos en el mercado de inmunoglobulina intravenosa de la marca Celverin. Es la única que está actualmente en México y se puede utilizar con esta manufacturera. Y el estudio que avaló eso se llama el estudio PATH, en donde en vez de que el paciente se esté infundiendo intravenoso en hospitales o en hospitales de día, el paciente puede ser perfectamente infundido subcutáneo. No vamos a hablar un poco del esquema, pues, nos tomaría mucho más tiempo, pero actualmente estos pacientes que antes debían llegar regularmente a los hospitales para la administración, afortunadamente ahora pueden ser utilizados vía subcutánea. Desafortunadamente, no siempre podemos tener la inmunoglobulina por el costo a los pacientes. Sin embargo, mi recomendación es que si el paciente es atendido en los sistemas de salud pública, en donde se disponga de la inmunoglobulina, debemos de preferirlo sobre todo sobre cualquier otro tratamiento. En aquellos casos donde desafortunadamente el paciente no tenga forma de adquirir la inmunoglobulina, los esteroides, con todos los efectos adversos que conllevan, puede ser una alternativa razonable para ellos. El esquema que utilizamos en el Instituto de Neurología es un esquema un poco inverso. Lo que comenzamos es de las dosis más altas y vamos desescalonando. En un periodo, por ejemplo, generalmente la mayor parte de pacientes nos han respondido a 50, 60 miligramos. Este es un estudio que estamos pronto a publicar, en donde tenemos el control de la enfermedad durante las primeras 4 u 8 semanas y vamos haciendo un destete de la dosis en el transcurso de aproximadamente 9 meses hasta llegar a 2.5 miligramos en días alternos,
a partir del cual, si los síntomas fueron remitidos, entonces lo mantenemos con esta dosis sin observación hasta completar 24 meses a partir del inicio del tratamiento a la dosis más alta. Y cuando hablamos de que el paciente está con menos de 5 años en ausencia de síntomas o con síntomas menores, sensitivos sobre todo, llamamos paciente remitido, y después de los 5 años, paciente, entre comillas, curado, es el respondedor a las terapias con inmunoglobulina. Sin embargo, hay otros pacientes que les llamamos dependientes del inmunomodulador, porque a medida que vamos bajando la dosis, entonces existe un repunte del síntoma que nos obliga a reescalar el tratamiento para volver a tener control de la enfermedad y entonces bajar nuevamente la severidad de los síntomas. Estos son pacientes que conocemos como respondedores, pero dependiente de inmunomodulador. Como no podemos mantener durante mucho tiempo altas dosis de prednisona, lo que hacemos en la clínica es que ilustra el comportamiento que hacemos con el esteroide. Veníamos destetándola, el paciente rebrota, entonces nos tenemos que reescalarlo y junto a esta reescalada introducimos un ahorrador de esteroide. El ahorrador de esteroide, que puede ser azatioprina, metrotexato, mofetilmicofenolato, entre otros, nos sirve para ganar un poco de tiempo y lo que hacemos es dejar el tratamiento a base del inmunosupresor durante al menos 2 o 3 meses. Recordemos que azatioprina, por ejemplo, metrotexate puede tardar hasta 3 meses. En ocasiones hay literatura que se va hasta 6. En nuestra experiencia, 3 es suficiente. Y cuando han pasado esta dosis combinada del ahorrador de esteroide con el esteroide, lo que hacemos es mantener el ahorrador de esteroide y luego reiniciamos otra vez el destete del esteroide y con ello otra vez el control del modelo de enfermedad. Esto es lo que llamamos un respondedor con ahorrador de esteroide. Existen otras, apartándonos de estas rápidamente, regresando un poco a los patrones de neuropatía simétrica dependiente de distancia. Aquí tiene las principales características que debemos de buscar. Primero, metabólica por mucho, sin lugar a dudas, diabetes mellitus, hepatopatías, nefropatías, deficiencia de vitamina B6 o B12, distiroidismo y de las tóxicas, aunque todavía podemos encontrar en México algunas asociadas a metales pesados, eso ya es infrecuente en nuestra práctica clínica, al menos acá en el centro del país. Las principales causas tóxicas tienen que ver con medicamentos y estas son el perfil que recomendamos nosotros cuando tenemos un paciente, un protocolo de estudio, cuando tenemos un paciente que tiene neuropatía simétrica dependiente de distancia. Ahora, la segunda línea de estudios, si todos estos primeros fueron negativos, ya nos vamos con entidades como el perfil reumatológico, anticuerpos paraneoplásicos, PET, TAC tóraco-abdominal, punción lumbar y enfermedades como HIV, Lyme, hepatitis B y C con crioglobulina. Y la tercera línea es biopsia nerviosural. En caso de reacción inflamatoria demostrada en la biopsia, podemos hacer una prueba terapéutica nuevamente con esteroides, ¿no? Y estos resultados, en caso de ser negativos, no estoy hablando de la tercera línea, es de la primera y la segunda, podríamos repetirlo a 6 meses y luego cada 6 meses, sobre todo para aquellos pacientes que tenemos una sospecha de síndrome paraneoplásico. Y por último, hablar de estas condiciones mucho más, mucho menos severas más bien en la práctica clínica, que es la síndrome del atrapamiento del túnel del carpo. Es menos severa, pero muy común en la práctica clínica. Aquí tienen estas características especiales, principalmente el síndrome del túnel del carpo. Un síndrome del túnel del carpo persistente, refractario, también debe hacernos considerar 2 condiciones médicas, ambas genéticas: polineuropatía amiloidótica familiar, que ahora conocemos más bien como amiloidosis asociada a transtiretina, a mutación en la transtiretina, y la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad muy bien conocida de
de las llamadas lisosomales que pueden presentarse como síndromes del túnel del carpo a repetición. Con esto, espero que podríamos haber llegado a un abordaje rápido con un foco en dos modelos de enfermedad que fue Guillain-Barré y CIDP, con la intención de facilitar por lo menos el reconocimiento de estas condiciones médicas. Agradezco mucho la atención, muy amables. Listo, doctor. Perfecto. Gracias. Pues se va a subir creo que el día de mañana al forma, y cualquier duda que tenga, sugerencia, comentario, lo puede hacer a mí o a Soriano. Y le agradezco mucho su apoyo por la plática y el tiempo brindado. No, estamos para ayudarles. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, doctor. Que tenga buena tarde. Hasta luego, gracias.